La entrevista en Hora Puente. Pogo, derretimiento, noviembre y en el medio 10 años sin escribir. Luego Lava y un retorno triunfal a la novela con El hermano mayor. Visiones para Emma, su último libro editado por muestra y profundiza su faceta autobiográfica, sumergiéndonos en esos 10 años donde Daniel Mella estuvo fuera del ruedo literario. Hoy Hora Puente le da la bienvenida al 2 veces ganador del Bartolomé Hidalgo y al docente de escritura creativa y sobre todo al escritor Daniel Mella, como ya dijimos. Daniel, bienvenido a Hora Puente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Buenísimo que me recibas en tu casa. Estás ante 2 lectores y queremos saber un montón de la obra, de cómo fue hecha, pero vamos a irlo viendo paso a paso. Me encanta, estoy pronto, no prometo nada, pero lo voy a intentar. Bueno, vos relajate, tranquilo que estás como en tu casa. Ahora, lo primero, Daniel, en primer lugar, felicitaciones por Visiones para Emma. Gracias. ¿Cómo viene la mano con las recepciones? ¿Qué estás escuchando? Bien, recién ahora, en estos últimos días, empezó a haber como una especie de feedback de los lectores y viene siendo súper positivo. No sé, por ejemplo, hablé con mi viejo el otro día que se lo había leído. Tuve una conversación larga y re linda por teléfono, que en parte me interesaba pila saber cómo le pegaba a él, porque aparece bastante en el libro. Y mi viejo, por suerte, siempre tiene como algo que hemos hecho siempre, que es lo que aparece en el libro ahí al final, es hablar. Entonces él creo que siempre está abierto a recibir lo que sea que yo tenga para dar, ¿viste? Sí. Eso me dejó recontento. Además, los que no lo leyeron, bueno, vayan, cómprenlo. Está en todas las librerías de Montevideo. Sí. Hay muchas charlas con tu viejo. Sobre todo al final hay una que para mí es hermosa. Pero bueno, vamos a ir por partes. Bien. Porque Visiones para Emma, si bien se trata de una novela autobiográfica, autoficción, no sé vos cómo la lees, cómo la categorizás. Sí, a mí me cuesta entrar. Yo nunca pensé en esos términos, por ejemplo, pero el mundo editorial funciona como con esos términos. Tenés que ponerle alguna especie de etiqueta, digamos. De etiqueta, claro. Yo diría que la diferencia capaz que entre El hermano mayor y Visiones para Emma es que Visiones para Emma están... En El hermano mayor juego mucho más con la ficción, hay mucho más invención, ponele, o manipulación de los hechos. Visiones para Emma lo hay en menor grado, pero igual la hay porque hay cosas que quedan afuera, porque hay cambios de nombre para proteger identidades, etcétera. O sea que, digamos, podemos decir que es un poco más autobiográfico. Ahí va. Bien, ahí va. Porque algo que me gustó mucho de tu novela es que, si bien es una novela autobiográfica, donde hay, bueno, cosas que te pasaron en tu vida a lo largo de estos 10 años, que me parece que a la luz de leer los libros fueron años súper interesantes para vos. No fue que vos dejaste de escribir y no pasó más nada, sino que vos a través de la novela uno se va dando cuenta de eso. Pero algo que me gustó mucho, y yendo al terreno de la escritura y del oficio del escritor, es cómo está compaginada, que es de forma muy amena, no cronológica, hay saltos de espacio y de tiempo, de recuerdos. Retomás cosas, dejás cosas en un capítulo y la volvés a retomar en otras. Eso la hace muy dinámica y muy disfrutable para leer. ¿Cómo fue el proceso para componer esta obra, y en particular esta obra? Porque vos, en cierto sentido, estás componiendo tus vivencias, tus recuerdos, para armarlos y dejar una novela, como Visiones para Emma. Claro. Sí, yo empecé... Esta fue la novela, probablemente el libro que compuse de manera más caótica e imprevisible. Yo empecé hace 6 años a escribir las primeras palabras que iban a terminar en este libro, como una serie de notas para la revista Lento. Y después las dejé por ahí porque me pareció que era ya tarea concluida. Y el año pasado empezó a picarme de vuelta el bicho con eso que había empezado a contar 6 años atrás, y empecé como a darme cuenta de agujeros que podían rellenarse y de cosas más que podían contarse para complementar, y se fue generando de a poco el libro. Viste que tiene como como vos decías, tiene como una cosa media que salta de un lugar a otro, sí, que salta de la memoria a lo que está ocurriendo, del pasado, del presente, qué sé yo. ¿Puedo adelantar algo? Una cosita, sí, me parece como algo muy, muy lindo que hiciste. En determinado momento el personaje va caminando a propios y ahí hay un salto
su cuerpo va caminando hasta Propios, pero sus recuerdos se disparan y se van a Nueva York, otra de las ciudades, otra de las coordenadas que maneja el libro. Claro, Porque claro. vos viviste allí un tiempo. Sí, yo me dejé llevar mucho en Misiones para Emma por eso, ¿no? Por una cosa un tanto arborescente, ¿no? Cuando veía que una rama se desprendía del tronco principal, me daba el permiso de seguirla, ¿viste? Porque me empezó a parecer que esa iba a ser como la estrategia, ¿viste? Como llena de digresiones que luego volvían al tronco principal, ¿viste? Como confiar un poquito en eso, en que de alguna manera la coherencia iba a estar dada medio como instintivamente, capaz que el tema lo iba a brindar, o no sé. Hay una diferencia sustancial entre un árbol y un libro, a pesar que, bueno, uno sea el material de otro. El árbol está vivo y sigue creciendo y sigue generando ramas para todos lados. ¿Cuándo decidís vos? Decís, ya está, es esta cantidad de páginas. Es una buena pregunta. Es como algo intuitivo, ¿viste? Que te da la sensación de que de repente eso cobró su forma ideal. Y capaz que no lo puedes explicar mucho, pero... Ahí está lo que quiero decir, eso es lo que pensás Sí, ahí, claro, ahí está. Es como si lo tuvieras en la mano y de repente adquiriera el peso justo. Viste, que vos decís un poquito más liviano y no le sentís sustancia. Un poquito más pesado y ya molesta. Viste, como en la mano. Eso, tiene que ser el peso justo para que vos digas, mirá, sentís que tiene sustancia, sentís que tiene realidad, sentís que tiene esencia. Pero no, creo que es un balance ahí. No lo podría explicar lógicamente, ¿viste? Decir, termina por esto y por lo otro. Es más intuitivo. Claro, además, digamos, el libro, como decía Ismael, está escrito de una forma que va y que viene, y no es que termine cerrando por completo con una trama, un cabo que se ata. Sí. Que vos digas, esta es la vuelta de tuerca y ya está. Sino que quizás podría haber seguido. Sí, no es como el final de Scooby-Doo, donde todos descubren al culpable, sino que tu libro para mí termina más como con una sensación de reconciliación espiritual, diría yo. Claro. Sí, para mí hay, a partir de un momento, no sé cuál, para mí los textos que he escrito no tienen como una intención de una conclusión definitiva, ¿viste? Porque me parece que son exploraciones donde yo no estoy necesariamente intentando responderme 100% una pregunta, sino estoy tratando de avanzar mediante una pregunta o mediante una curiosidad o una necesidad que tengo en cierto terreno. ¿Viste? No me interesa llegar a una respuesta, sí me interesa ver qué zonas se iluminan a partir de esa pregunta y esa inquietud que tengo. Y después hay un punto donde ya me parece que eso está como cumplido, como un ideal, como una novela. Para mí la novela inconclusa vendría a ser como un ideal, ¿viste? Llegar a escribir una novela que sea inconclusa esencialmente, que sea potencialmente infinita también. Podría seguir para siempre ese libro. Pero bueno. Pero acá está. O sea, bueno, hablábamos de preguntas, de dudas, de cuestiones fundamentales. La espiritualidad aparece acá como una preocupación, ¿no? Y en El hermano mayor también es uno de los temas centrales de la novela. ¿Vos encontrás espiritualidad en la escritura mismo? Sí, yo creo que en un punto la escritura a mí me da un acercamiento a lo que para mí es la espiritualidad, que básicamente, si tuviera que ponerlo en palabras, se reduce al impulso de conocerse a uno mismo, ¿no? Conocerse a uno mismo significa estar siempre caminando hacia lo desconocido, porque uno, cuando quiere conocer algo, quiere decir que todavía no lo conoce y tiene que lanzarse hacia donde está aquello que querés conocer. Y escribir para mí es eso continuamente, es estar escribiendo sin saber necesariamente a dónde vas, sin tener una idea preconcebida de lo que querés hacer, sin tener ni siquiera una noción muy clara de lo que estás
diciendo con lo que estás escribiendo. Entonces es como un ir tanteando en la oscuridad o un ir avanzando hacia... Hay una frase muy linda de Emil Cioran que dice la crítica es un sinsentido, ¿no? No leemos para entender a los demás, sino para entendernos a nosotros mismos. Capaz la escritura puede ir por un lado parecido. Yo creo que sí, y lo interesante que te plantea, creo que eso se puede dar con cualquier disciplina que vos emprendas, ¿no? Cualquier disciplina que vos encares y con la que te identifiques y a la que te dediques, te provee la oportunidad esa, ¿no? De empezar a entrar en esos terrenos que cuanto más los conoces y cuanto más dominio empezás a agarrar sobre eso, más te das cuenta también todo lo que te falta por conocer. Entonces el proceso de autoconocimiento es también un proceso de darse cuenta de que uno nunca va a terminar conociéndose del todo, de que uno siempre está viviendo de alguna manera en una cierta ignorancia, y el quedarse tranquilo con eso, ¿no? ¿Te genera angustia eso? Y creo que hay un elemento de angustia con el que uno tiene que manejarse ahí, ¿no? Como a mí me gustaría llegar, creo que de a poco, si me comparo con antes, lo voy manejando mejor, ¿no? Porque hay una sensación de inquietud en ese vértigo. Ahora, la escritura para vos es como una antorcha, digamos. Vos te movés como con una fe ciega en la escritura a través de esa oscuridad, porque se nota en el libro. Claro. Sí, para mí la escritura, ahí es, capaz que hasta es incluso en confiar en la escritura como si fuera un perro de estos de caza, ¿viste? Si vos fueras un cazador y tuvieras un perro de caza que lo mandás a olfatear dónde está la presa, bueno, la liberás ahí en la escritura y tiene que tener una especie de cosa, una intensidad y una cosa salvaje acorde a los terrenos en los que te estás metiendo, ¿no? Como tiene que ser uso capaz que la metáfora esta del perro porque me parece que se ajusta, ¿no? Tiene que tener como una especie de brío y una cosa no domesticada para poder entrar en esos lugares. Ahora uno entra a esos lugares, se queda con determinadas imágenes, muchas veces yuxtapuestas, pero lo que se nota para mí en Visiones es que hay un narrador que me parece que abandona ciertas pretensiones literarias para hablar de una forma muy directa, sin poeticismos, sin muchas vueltas. Creo que dentro de los libros que yo leí tuyos, los anteriores, me parece que este tiene como esa cosa muy depurada. Es un libro muy... a ver, por momentos de repente uno puede pensar que la identificación está bueno que se dé en un libro, porque bueno, vos te acompañás y te terminás descubriendo a vos mismo. A mí me pasó que el lenguaje muy directo me hizo acercarme mucho, generar un tipo de intimidad que a través de la escritura, y la escritura sin artefactos me dio esto, me dio eso, claro, Visiones. Claro. Vos buscaste como una escritura mucho más depurada, más tranquila, tipo en plan, no sé si quiero ser el gran escritor, quiero contar esto, que capaz que es más chiquito. Sí, tal cual. Para mí esa es una búsqueda que vengo como haciendo hace tiempo y me alegra que digas eso, que lo percibiste en Visiones para Emma, porque yo nunca me consideré como un escritor con capacidad o con un virtuosismo verbal, ¿viste? Como el de hacer sonar a las palabras y ser hipermusical y lo que sea. Entonces, de algún modo para mí hay hay un grado de dificultad que me interesa lograr, ¿viste? Que es el de el ser lo más sencillo y más claro posible, lo más cercano posible a la realidad, ¿no? Para provocar esa especie de sensación de inmediatez. Sí, Kluge, dice el pensador alemán, dice, claro, la instancia de escritura te permite como esa intimidad, esa cercanía, cosas que cuéntate hasta que si la está careteando, ¿no? Es muy desnuda. Claro. Se desnuda de alguna forma la mente, claro, del otro. Yo creo que es ahí justamente, ¿no? Donde capaz que se da esa especie de trabajo de que le llamaban espiritual o de desnudamiento, de sinceramiento con uno mismo, ¿no? De decir, a ver, ¿realmente preciso más palabras para decir esto que las que están acá? No, si no preciso más, entonces no pongo más que esas, tener ese gesto, ¿no? Como capaz que hasta es una confianza, es un gesto como de confianza en la palabra. Claro. ¿No? A mí me parece que hay una evidente continuidad entre el hermano mayor y
por un montón de motivos, aparte uno ya siente que te conoce, que conoce a tu familia, después vamos a hablar de eso, pero siento que Visiones para Emma es lo que es el Kida para el OK Computer de Radiohead, o lo que es el infame y Jessico de Babasónicos, porque para los que no conocen las obras, son bandas que repiten lo que hicieron, pero lo hacen bien, lo hacen cómodos y se nota la comodidad con la cual lo están haciendo. No es como que buscan contestarle a su disco anterior con algo totalmente diferente. A mí me gusta más el Kida que lo que hay Computer, porque para mí desde ese lugar se perfeccionan un montón de claro. cosas. En ese sentido lo veo como una especie de hermano mayor destilado de un montón de cosas, que ya era un gran libro. Yo le decía a él que los... Pero que tiene esto otro. Los leí seguidos, ¿no? Leí hace poco el hermano mayor. Ahora sí, te recontra leímos. Y los sentía como complementarios, porque aprendemos más sobre esto, sobre estos personajes. Tu padre, por ejemplo, adquiere como una dimensión todavía un poco más profunda de la que tenía, ¿no? No tanto ya en la... Bueno, de nuevo con una tragedia sí. también, de alguna manera. Y ahí... También da lugar para hablar un poco de la autobiografía y la ficción, como ese límite muy, muy difuso. Que algunas cuestiones aparecen, de tu fuero más íntimo, aparecen contadas, ¿no? La muerte de un hermano, todo lo que sentís al respecto. ¿Sentís algo de pudor al escribir sobre esas cosas? Sí, me enfrento con la sensación esa de pudor. O de decoro, ¿viste? Como... para mí es una señal igual, ¿viste? Cuando me vienen esos sentimientos como de vergüenza o de pudor, significa que hay algo importante ahí, para mí. Entonces sé que tengo que... Seguir por ese camino, es como un indicador. Igual se vuelve bastante fácil en algún momento... En parte gracias a que la obra va tomando forma y te va dictando lo que precisa y lo que no precisa, se vuelve bastante fácil, en parte por una cuestión casi técnica, darse cuenta qué va y qué no va, ¿viste? ¿Qué es un exceso? ¿Qué sería un exceso? Y qué no. O sea, ¿qué sería nomás yo tratando de agregarle algo por cuestiones personales? ¿Y qué sería yo nomás... metiéndole otro ladrillo a esa casa que realmente precisa para sostenerse. Te iba a preguntar justamente sobre eso. Porque hay límites éticos para manejarte en lo que pones y lo que no pones, o hasta dónde vas. Justamente para mí lo que yo veo es como el límite ético es idéntico al estético, ¿viste? Y yo lo percibo capaz que antes que nada como un límite estético. ¿Viste? Cuando yo veo que no cabe cierta información, porque por ejemplo, para tirar una, ¿no? En este libro me vinieron en muchos momentos ganas de contar parte de la historia de mi padre con su propio padre. O dar más datos sobre mi estancia en Nueva York. Pero no venía el caso para este libro en particular. Entonces, era un límite estético porque no cabía, porque el libro se hubiera convertido en una especie de monstruo y no hubiera tenido el sentido que tiene que tener. Y al mismo tiempo es un límite ético, ¿no? Porque si yo hubiera hablado de la relación de mi padre con su propio padre, habría entrado en un terreno para el que, si ahora a posteriori me doy cuenta, todavía no estoy pronto para entrar, que no sé si algún día voy a entrar en ese, y no sé si vale la pena ni siquiera. Bien. Dani, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una de las canciones que aparecen, Vos hablas mucho de música en tus libros. Es verdad. Es algo que se reitera. ¿Sos melómano? ¿Te copás? Sí, me copo mucho. Bueno, vamos a escuchar Stagger Lee de Nick Cave and the Bad Seeds, que es uno de los temas del disco Murder Ballads que aparece, entre otras cosas, en Visiones para Emma. Me encanta. Redes sociales. Seguimos con Daniel Mella, nos estamos dando un gustazo a hablar con él largo y tendido sobre Visiones para Emma. ¿Escuchaste el tema recién? Sí, amo ese tema, fue mi tema favorito. Bueno, fue mi disco favorito de Cave durante mucho tiempo. Murder Ballads. Sí, escribí todo un libro escuchando exclusivamente ese disco cuando tenía 21, 22 años.
fue un viaje. Era como la droga que precisaba, lo ponía y entraba en situación. En realidad, inspirado en el penúltimo tema, O'Malley's Bar, que tiene como 15 minutos y es un tipo que entra a un bar y mata a todo el mundo. A raíz de tu disco me acerqué a la figura de Nick Cave discográficamente porque lo vi en vivo. En vivo Nick Cave es una bestia peluda. Es como, a ver... Una fuerza de la naturaleza. Una Como fuerza de la naturaleza. Seguramente. Es como un tipo, ¿viste eso de las iglesias? Un pastor. Un pastor satánico, oscuro, australiano. El cual le Increíble, encanta esa además. ¿Viste? Creo que se tiñe el pelo bien de negro todavía, Sí, ¿no? Para totalmente. quedar bien oscuro así. Rock gótico. Sí. Y bueno, a raíz de esto me lo puse a escuchar, me gustó. Me gustó el Murder Ballads. El último tema me parece un tema increíble. Este que escuchamos muy lindo. tiene ahí, como decías vos, un arreglo de arma. Sí, tiene ¿no? un arreglo Sí. de arma que es impresionante. Como- Alguien también que le gustaban mucho las armas era Hunter S. Thompson con Qué buena conexión. que abre Visiones para Emma con vos abrís con esta La cita de Hunter S. Thompson. Dice, quizás significase algo, quizás no, pero ninguna explicación, ninguna combinación de palabras o música o recuerdos puede rozar esa sensación de saber que tú estabas allí y vivo, en aquel rincón del tiempo y del mundo, significase eso lo que significase. Esta cita para mí adquirió mucho más sentido cuando terminé el libro, porque la charla del final con tu padre es un poco esto. Exacto. ¿Qué sentiste vos? ¿Por qué metiste esta cita ahí? Esta cita apareció porque estaba una noche con una amiga que quiero mucho y ella estaba leyendo un libro de Hunter Thompson y había subrayado esa parte. El libro estaba a 2 semanas de imprimirse y de repente cuando me leyó esa parte dije, esa es la epígrafe para el libro. ¿No? Cómo se construyen las cosas, ¿no? Cómo aparecen de la nada. No sé, no era algo pensado, pero creo que tiene que ver absolutamente con el libro porque una de las cosas que me parece que le pasa al narrador en ese libro es se debate entre estar vivo en un mundo que no significa nada, que básicamente es como el mundo que heredamos en nuestra cultura, ¿no? Que es la realidad material o la vida de todos los días no tiene un significado, es uno el que le tiene que dar sentido y es un mecanismo casi que tramposo, porque el peligro está en que generes sentido y significado de un modo erróneo, ¿no? Pero cuando te empiezan a pasar cosas como le empiezan a pasar a este muchacho, donde la realidad parece estar empezando a querer decirte algo, ¿no? Ahí es donde la naturaleza de la realidad se vuelve discutible y entras como en la crisis esta de sentido. A ver, ¿qué hago con todo esto? A mí me gustó mucho cómo arranca, quién es Emma, el personaje, esta editora con el que vos tenías una relación. Se juntan y ya te ofrece como 2 posibilidades de libros. Uno era como un libro de mujeres asesinas, que me acuerdo clarito cuando estaba la serie esta que se usaba un montón en aquel entonces, y el otro era un libro medio como New Age, de visiones, de no sé qué. Y eso termina disparando un libro que no hay como así, como visiones claras o lo que uno, la epifanía clásica, ¿viste? Tipo, bueno, sí. Fue a la montaña, le baja Dios a Daniel Mella. En tu caso sería un dios gótico bastante negro, pero haces como una reflexión sobre eso, sobre todo esto. Te termina siendo como un libro espiritual, que ya lo hablamos. Esto, ¿lo encontraste este libro? ¿Lo buscaste? ¿Te diste cuenta de que estaba? Sí, me encontró, ¿viste? Porque eso, me lo planteó la realidad misma. La editora te dice, claro, me lo planteó esto. la realidad misma y yo ahí empecé como a preguntarme. Porque yo he leído abundantes libros sobre espiritualidad, misticismo, religión. Es uno de los temas que más me interesa, ¿no? Y he tenido experiencias que uno podría considerar espirituales o místicas. Entonces, podría hablar sobre esos temas incansablemente. Sin embargo, los libros realmente buenos y espirituales son muy pocos y no tienen que ver con el tema. Lo espiritual de los libros para mí no es el tema.
espiritual de los libros es otra cosa. Y creo que Claro. eso es lo que yo me indago en esto, ¿no? Ahí Como- va, porque vos al principio del libro, que uno tiene tu perspectiva, pues sos como el narrador, la persona que piensa, que razona, que filtra la realidad. Claro, uno dice, no, esto no va a ser el tema, pero claro, vos a medida que lo vas leyendo comprendés que ese es el tema. Claro. Que Emma, que de repente era un personaje menor o inicial, que después no va a ser tan ahondado como otros personajes, por ejemplo tu padre, Claro. la figura del hebrero, que podríamos hablar ahora, se vuelve eso, ¿no? Cobra relevancia Sí. después cuando lo lees. Esa Claro. cosa, algo que ni siquiera uno diría, bueno, se lo va a tomar en serio, cobra una relevancia increíble. Claro. Sí, para mí, como capaz que una de las cosas que me pregunto en este libro es si la visión no es la propia realidad, no es la propia vida, ¿no? Ya estamos metidos en la visión. O sea, no se precisa mucho más que lo que se ve y de lo que nos ocurre para llamarlo visión. No hay por qué tener una alucinación, no hay por qué tener un sueño, no hay por qué tener una cosa extra real. Ya es pura visión lo que está ocurriendo, ¿no? Isma mencionó, bueno, la figura del hebrero, que está ahí como un personaje fundamental. Y algo que él... Mario Lebrero, el Mario escritor. Lebrero, sí, exactamente. Algo que él hace, que vos lo describís, es que en un momento te pregunta cómo escribís vos, ¿no? Como una cosa casi guayerista del escritor, de tratar de ver en detrás de lo que vos estás mostrando. ¿Te pasa eso con alguien? ¿De querer saber cómo hacen las cosas? Y yo creo que es una de las cosas que más te interesan saber. Yo siempre leo y veo entrevistas a artistas o escritores para ver cómo son sus procesos, ¿no? Aprender a ver cuáles son. Hay tantas maneras aparentemente, ¿no? De hacer las cosas. Y uno capaz que se ha perdido de probar, ¿no? Una o la otra porque no las conoce. Entonces tengo como un profundo interés en eso. Igual ya el proceso de uno lo consume tanto que al mismo tiempo te das cuenta, a veces el proceso cambia incluso de libro a libro. Entonces tampoco me detengo demasiado a pensar en esas cosas ya. La escena del hebrero que te cita a determinada hora es impresionante. Y yo te imagino a vos chiquito en la casa de este tipo, que es alguien a quien está bueno cómo se maneja eso, porque digo, él te tiene esperando, después aparece esta entidad que era un ídolo para vos, Claro. que vos tenés la posibilidad de conocer a tu ídolo y que te das cuenta que la realidad no tiene nada que ver. Es infinita esa escena. Es muy buena. Qué bueno que te gustó. O sea, a mí yo esa la tenía como pendiente hace rato. Y ahí entraba un poco capaz que lo que vos decías antes, ¿no? Fue lo primero con lo que me encontré como con un límite a la pregunta del pudor, ¿viste? Y del decoro. A ver, ¿se puede contar esto como yo lo percibí? Meterse con Lebrero, que además está muerto. Pero no solo está muerto. A esta altura nadie duda de que Lebrero es uno de los escritores más importantes Claro. de la historia de la literatura uruguaya. Claro. Vos te metés con él. Claro, y me parecía como, y de alguna manera tuve conversaciones en mi cabeza con él, ¿no? Como trataba de ponerme en su lugar, a ver qué le parecería a él, si le parecería que estoy abusando de su nobleza. Y después me di cuenta de que no, de que en realidad eso que habíamos vivido, solos él y yo en esa cocinita, si no lo contaba yo ni lo iba a contar nadie. La cara de Lebrero. Sí, Para los que no lo conocimos. sí. ¿Qué tenía? Y a mí la primera impresión que me causó fue como muy fea, ¿no? Era una cara muy fea. Nadie me había avisado de eso. Yo supongo que porque la gente que lo trataba más seguido ya se había acostumbrado y veía más allá de la superficie, ¿no? Pero vos cuando te encontrás con alguien, lo primero que te hablan son los ojos. Y lo que yo vi fue eso, fue como lo agarré en un momento de su vida en el que estaba muy abandonado, muy dejado, muy deprimido, ¿no? Entonces me pareció ver eso como si fuera la cara de alguien que se había torturado a sí mismo durante mucho tiempo con los pensamientos más inapropiados o más destructivos. ¿Recomendarías a alguien conocer a sus ídolos? Entonces, en base a esa experiencia. Y mirá, la primera sensación, lo primero que, No. lo primero que te respondería es no, pero ahora que lo pienso sí, en realidad. Yo quedé asustado. Esa noche no pude dormir. No, pero hablando en serio, ¿recomendarías o no recomendarías?
Y no, yo diría que no, pero al mismo tiempo si yo no hubiera conocido al obrero, hoy no tenía este libro y no me hubiera preguntado, me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? Porque me vi en reflejo, proyecté 7000 cosas sobre las que yo hasta ese momento capaz que no había pensado lo suficiente, entonces de algún modo también está bueno. Vos sabés que yo eso lo vi en otro libro que también maneja un poco la autoficción, que leí algo parecido, es en Limonov de Carrer, de Manuel Carrer, donde él conoce a Werner Herzog. Mira. Conoce a uno de sus ídolos, él había escrito un ensayito, y resulta que Herzog ese día estaba mal, y claro, se le cae toda la imagen de su ídolo. Y a vos te pasa un poco eso, porque un ídolo es alguien que ejerce una autoridad tan grande dentro de uno, que puede ser hasta destructiva. Claro. Por eso está bueno la frase, y está bueno recordarla a toda la audiencia, kill your idols. Eso está bueno. Era lo que decía el Buda también. Claro. ¿Sabías? El Buda decía, si te encontrás al Buda en el camino, matalo. ¿No? Como hay que trascender la imagen, ¿no? Trascender al ídolo, de alguna manera. Dani, a todos los entrevistados, o a casi todos los entrevistados que vienen ahora a Puente, los invitamos a hacer un juego. De repente te tenés que confinar porque hay una pandemia mundial, no podés salir, o te tenés que ir a una isla desierta y tenés que elegir 5 libros. O algunos, por ejemplo, a Martín Buscable el otro día le preguntamos 5 instrumentos musicales con los cuales vos te irías. A los chicos de Bueno Muchachos, ¿qué canciones les hubiese gustado elegir? Componer a Pedro, y qué canciones de guitarra al Topo. Y a vos te preguntamos, bueno, ¿qué 5 libros de autoficción o autobiografía nos recomendás para leer, para entrarle al género, para conocer más? Y yo te diría, capaz que hasta te digo 6, mirá. Experiencia, de Martin Amis. La novela Luminosa, de Mario Lebrero. La ciudad invencible, de Fernanda Trías. En Grand Central Station me senté y lloré, de Elizabeth Smart. Íntima, de Roberto Aprato. Y una que no sé cómo traducir al español, de Dave Eggers, que se llama en inglés A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Se la puede buscar. Dave Eggers es como la novela más famosa de él. Es maravillosa, maravillosa. Altamente recomendable. La he visto en algunos puestos de libros usados, pero no sé si está tipo... Martín Amis Experiencia lo está buscando hace tiempo. Sí. Si algún oyente Exacto. lo tiene, Sí, lo arregló ya a la producción. Anda con ganas de... Hagan un bien a la cultura uruguaya. A Daniel, pobre, que lo viene buscando hace mucho tiempo. Bueno, el que sí leí, que andamos con ganas de entrevistarla porque sacó un nuevo libro, es La ciudad invencible, de Fernanda Trías. Muy buen libro. Es hermoso ese libro, Sí, sí, sí. Súper lindo. Hablando de hermosura, la tapa de Ediciones Paradigma es muy linda y tiene que ver también un poco con el contenido, donde bueno, hay un nombre como elevado por el humo de un cigarrillo que está ya consumido prácticamente. ¿Qué quiere decir? Habría que preguntarle bien a Lucía Boiani, que es la diseñadora. Lucía Boiani. Se mandó esa tapa divina. Hermosa. Se mandó todas las tapas. Desde que Lucía Boiani se encarga de estas cosas despegó. Pero, a ver, hay algo ahí con el tabaco en todo el libro, ¿no? Como medio como de principio a fin, con el fumar, con el fumar. El humo siempre también se lo asocia con lo místico, ¿no? Totalmente. Cuando la gente Sí. tenía visiones, Sí. metiendo la cabeza prácticamente en una humareda hasta perder sentido. A mí me recordó mucho a eso. Bueno, hay un personaje en Misiones imperdible, el indio que te cruzaste en Nueva York, que ahí quería sentido al instante. Sí, sí, muy fuerte. Ese viejo siempre me quedó en la mente, ¿viste? Son esas cosas que vos decís, te ocurren y es como que parece que la realidad te estuviera diciendo algo. Todos tenemos la impresión esa, ¿no? De que Por contar un poquito a la gente que no lo leyó, ¿qué te pasó? es como que estás en un guión, ¿viste? Y nada, venía caminando así de esos días por la ciudad de Nueva York y yo ya sabía que estaba entre que me venía, que no me volvía, y me encuentro con un indio viejo sentado ahí en la vereda, borracho, medio dormido, con un cartel que decía ayuda.
Y le pregunto qué precisa y el loco me pide tabaco. Y yo había dejado de fumar justo, ¿entendés? Hacía como un mes, estaba re feliz de que no fumaba más. Y el loco me pide tabaco y yo lo veía medio raro y precisaba plata también para irse para la reservación en Buffalo. Yo pensé que me estaba metiendo un chuco, que era como una especie de scam que el loco me estaba haciendo para sacarme unos mangos. Y me dio mucho interés de saber cuál era la historia de ese viejo y de seguirlo para donde fuera, irme con él a la reservación. Entonces voy, le compro una caja de tabaco. Y ahí, tabaco, no sé qué era, que era de colores. Sí, los puchos eran era todos como de un colores Candy Sweet. distintos. Sí, porque Nat Sherman's es una tabaquería súper salada, ya muy exclusiva, y te venden tabacos de todos tipos. Y los puchos estos eran cada uno de un colorcito distinto. Sí. Era como una delicadeza. Y el indio lo vio y... El indio lo vio. Sacó todo. Sí, sacó todo el tabaco. Se fumó un pucho, después me regaló la caja. Me devolvió la caja, pero con el tabaco. Vació todos los demás puchos adentro de la caja y me dio la caja con todo el tabaco ese. Y tuvimos una conversación re interesante sobre lo que era el tabaco. Yo ahí me di cuenta de que no sabía ni siquiera lo que había estado haciendo todo este tiempo mientras fumaba, ¿no? Como para ellos el tabaco significa algo. Para mí el tabaco no significaba nada. Tengo una preguntita más y después Marce tiene otra para hacerte, pero no me quiero irme de esta nota sin preguntarte. Estuviste en Nueva York, una ciudad que estoy seguro de que te dio un montón, creo que estuviste 2 años, si no me equivoco. ¿Qué rol juega dentro de tu vida literaria esta ida a Nueva York? ¿Qué te dejó? O sé que musicalmente viste un montón de gente que admirabas. Sí. ¿Qué tiene esta ciudad? Y no sé, para mí fue eso, ¿no? Como yo decidí quedarme. Yo iba con ganas de trabajar unos meses y después irme para Europa, pero terminando el primer mes vi a David Bowie en vivo. Fua. Y me di cuenta de que en realidad no tenía por qué ir a ningún lado, si todo lo que a mí me gustaba estaba en Nueva York, o iba a llegar a Nueva York, y tenía que ver con eso, con las bandas que adoraba, con el teatro, con los libros, con lo que fuere. Entonces se convirtió en mi segunda casa, ¿viste? Realmente lo pienso como mi segundo hogar, un lugar que me permitió reinventarme, empezar a reinventarme, ¿viste? Y mirar mi patria, mi tierra desde lejos, reconsiderar, revalorar. Yo diría que es eso. Yo te hago una pregunta para cerrar y cerrar una cuestión entre nosotros, porque tenemos una disputa que se tiene que dirimir ya mismo. Yo digo que la literatura, un buen libro, tiene la función de hacerte pelota, por usar palabras, por usar una palabra amable, ¿no? ¿Puedo ¿Y dar mi vos, punto de vista? tu contrapunto cuál es? Mi punto de vista es que un libro es un libro y que no todos los libros tienen que hacer eso. Que no todos los libros tienen esa obligación. Yo dije un buen libro. Un buen libro, bueno, un buen libro también, un buen libro. Sí. Yo creo que tu postura es más como la de Kafka, que decía que la de buena literatura. Le encanta Kafka. Claro, como que la buena literatura venía a partir en medio el iceberg que llevas en el alma, ¿no? Entonces venía y te partía el diome. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque la mayor parte de los libros que yo releería y releo son libros que han hecho eso conmigo. Y capaz que no hay que verlo como una manera tan violenta como de te reincomodó o te sacudió hasta la última fibra, pero sí algo causan una conmoción que tiene que ver con la destrucción, ¿no? Porque destruyen ciertas cosas que vos pensabas hasta el momento y que ese libro instaura una novedad, y para dejar entrar esa novedad tenés que abandonar eso que pensabas antes y eso que creías hasta ahora, y que este libro te está mostrando como una cosa nueva de la realidad, una posibilidad distinta. O sea que tiene algo asesino, un buen libro, tiene algo violento, digamos. Yo por mi parte estoy. Le cumpliste el sueño. No, sí, de verdad, está bien. Entiendo su punto de vista. Y ya pero estoy de acuerdo también contigo. Claro, para mí, no por todos ejemplo, los libros tienen por qué ser como, ¿no? Exacto. Uno se sienta y puede escuchar el Either Or de Elliott Smith y pasar una horita divina. Un grato momento. Claro, un grato momento. O por ejemplo, Limonov de Carrera, para mí es un buen libro. Pero Claro. no es que me hizo tipo, Exacto. no me rompió el iceberg de mi alma. Si que existe el alma, no vamos a entrar en ese. Pero bueno, está bien.
Me encantó. Dani, terrible gustazo tenerte acá. No, me encantó. La verdad que estuvo divino. Verdad, muchas gracias, muchachos. Con Marce te leímos, nos gusta mucho lo que haces. Sos un escritor joven, en el sentido, bueno, más de 40 años es joven en Uruguay, pero sos un escritor que tiene una apuesta y que a nosotros nos gusta siempre una puente traer gente como vos, que está haciendo algo distinto, que está proponiendo algo y que están vivos, ¿no? En este país que tiene sus dificultades, pero bueno, es un farito. Muchas un faro. muchas gracias por la oportunidad. Está bueno tener estos espacios, la verdad. Bueno, pasó entonces Daniel Mella con Visiones para Emma, su último libro que lo pueden encontrar en todas las librerías. Casi del Uruguay, podríamos decir, o yo lo están... Yo espero. Esperamos, pero pum, llega a casi todos lados. Sí, creo que sí. Si no, lo pueden conseguir por Mercado Libre, Bien, en internet. Es verdad. Pausa y ya volvemos. Hora Puente. Refresca tu mente.